ya la reunión. ¿Listo? Bueno, entonces, inicialmente, venga por acá. Quiero mostrarle aquí los de Sakuna. A ver si me saca acá. Así ya me sacó. Eh, pero anoto por acá la clave para mostrarles lo de la competencia que vamos a tener entonces durante este trimestre. Acá. Este. Listo. Entonces ya aquí entramos a Sakuna. Listo, ya. Entonces, bueno, de acuerdo al listado que me entregaron para la asignación de clases, Wilmar, entonces nosotros tenemos, para este trimestre vamos a tener la competencia 29-19-01-013. ¿Listo? Y el resultado de aprendizaje, que es igual a la competencia raya 02. Entonces, la competencia es probar el producto electrónico según el protocolo de pruebas y normativa y resultado de aprendizaje, desarrollar protocolos de pruebas de acuerdo con procedimiento técnico, variables de medición y normativa. ¿Ok? El, donde vamos a encontrar el material es en la fase 3, actividad de aprendizaje 6, guía 7, y aquí está la 29-19-01013, que es el Sahura, ahorita lo buscamos, y ya está distribuida por tres actividades de aprendizaje. ¿Listo? Entonces vamos a tener estas tres actividades durante este trimestre conmigo. Yo las distribuí de a dos clases en cada evidencia para que podamos verlas más a fondo. Quiero esta vez profundizar un poco más en la práctica, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles durante este trimestre hacer más énfasis con el multímetro, con mediciones de componentes, obviamente asociado a la actividad de aprendizaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo encontramos esta actividad de aprendizaje? Entonces, nos vamos a una en la fase 3 que es de ustedes. Bueno, ya ingresé en el grupo 2, ¿cierto? Y me voy en este caso sería la fase 3. Esta es la fase 3. Ustedes tendrían este trimestre fase 3 y les quedaría el último trimestre, enero, marzo, que sería el último, que sería fase 4. ¿Ok? O sea, aquí en este vamos a ver fase 3. Entonces, fase 3, AP6. Entonces, actividad de proyecto, 6, aquí está. Y la guía 7, aquí está la guía 7. Igual en el correo que yo les envíe mañana el material de apoyo, y ahí también igual les comparto esta guía de aprendizaje, pues para de pronto las personas que no han podido descargarlo de Sajuna, pues ahí se los comparto. Y entonces miremos estas tres evidencias que son asociadas a la 29-19-01-013, que son estas. Ahora, este es el material de apoyo que vamos a tener en este trimestre. Es el implementación de protocolos, implementación del protocolo de pruebas de productos electrónicos. Ahí ingresó Julián. Buenas noches, Julián. Implementación de productos electrónicos, ¿cierto? Está aquí también. Implementación de protocolo de productos electrónicos también ya está descargado, disponible. Y entonces aquí en la guía 7 están las tres, la actividad de aprendizaje, la 3. Entonces está la uno. Aquí está la 2 y aquí está la 3. ¿Ok? Con fechas de cierre para el 15 de diciembre. Entonces, esta primera actividad está para cierre el 1 de noviembre. ¿Listo? Ese cierre 1 de noviembre porque el Sajura no está colocando, es decir, no está dejando que todas las actividades cierren todas la última fecha del trimestre, sino que nos está colocando una fecha tentativa
de acuerdo pues al orden cronológico. Entonces nos colocaron 1 de noviembre. Yo espero que con la explicación de esta semana, de hoy y la próxima semana, 23, entonces ya tengamos ya esta evidencia lista. Esta evidencia se relaciona a un cuestionario de 7, 8 preguntas, ¿vale? Sin embargo, pues como les mencionaba pues a Wilmer y a Julián, pues que acabo de ingresar, la idea es mostrarles un poco más aplicado, asociado pues a lo que indica la competencia, que es probar el producto electrónico, es decir, medirlo y verificar pues cada uno de los funcionamientos. Después viene la segunda evidencia, que es la evidencia 02 con un cierre tentativo del 20 de noviembre. Entonces aquí yo la coloco con un cierre tentativo del 13 de noviembre de las dos clases que vamos a ver de esta evidencia 2. Y la última evidencia tiene la última clase la tenemos el 11 de diciembre y acá tenemos una fecha tentativa de la última del 15 de diciembre. El trimestre termina el 17 de diciembre, es decir, el miércoles 17 de diciembre. Entonces, pues la colocamos el 15 para tener estos 2 días restantes de diciembre para poder calificar y subir notas, porque toca calificar, subir notas porque ya las fechas de cargue de evidencia nos dan 2 días más, es decir, termina el 17 y nos dan 2 días más para subir notas, calificaciones a Sena Sofía, es decir, hasta el 19 de diciembre tenemos fecha límite, límite, límite. Entonces, pues la idea es poder tener pues ese colchoncito de los 4 días para poder calificarlos, ¿vale? En caso de que no se pueda por algún motivo o circunstancia, pues tendríamos ya que volverlos a habilitar, pero ya para, en este caso, febrero, ¿cierto? Pero la idea es que ojalá podamos cerrar trimestre ya yéndonos con las calificaciones listas, es decir, para no esperar al año siguiente, como pasó pues en varios grupos, ¿vale? Entonces eso que estuviera listo. Entonces, bueno. Entonces, basado en eso, en esas 3 evidencias que vamos a ver, ¿por qué tengo estas 3 evidencias? Porque este trimestre también los va a acompañar otro instructor, aparte de Francisco en el tema de electrónica, va a estar el profesor Freddy Buitrago acompañándolos. Él va a estar también los jueves, pero de 6 a 8. Va a estar de 6 a 8 jueves y yo después de las 8 estaría con ustedes, ¿vale? Bueno, listo. Em, Entonces vamos con el material que les preparé el día de hoy para abordar esta evidencia del día de hoy. ¿Ok? Entonces, esta la vamos a partir en dos partes. Esta dice parte uno y dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a ver entonces la segunda parte de esta evidencia. ¿Vale? Listo. La actividad de aprendizaje uno, evidencia uno, que es el fortalecimiento de conceptos de protocolos de pruebas, así se llama esta evidencia, entonces parte uno. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, pues la bienvenida, pues nuevamente, pues a ustedes para este penúltimo trimestre, ya muy cerquita, pues ya de poder culminar esta parte académica, e iniciar pues la parte eh, que viene pues de la pasantía o la parte de culminar pues el tema del periodo académico pues para adquirir pues esa experiencia relacionada pues al estudio académico y obviamente pues poder ya culminar esta tecnología. O sea, prácticamente estamos ya muy cerquita, muchachos. Entonces, lo que les mencioné ahorita, la competencia 29.19.01.013, que es probar el producto electrónico según el protocolo de pruebas y normativa, el resultado de aprendizaje, desarrollar protocolos de pruebas de acuerdo con procedimientos técnicos, variables, medición y normativa. ¿Ok? Entonces, el objetivo general, al finalizar esas actividades, los aprendices serán capaces de desarrollar y aplicar protocolos de
Digamos en lo que desarrollar y aplicar protocolos de pruebas técnicamente sólidos, clasificar productos según su conformidad, documentar y verificar el proceso de pruebas con base en normativas y procedimientos establecidos. ¿Ok? Ese es como el objetivo general de toda la competencia. ¿Ok? Y aquí hacemos como un resumen de lo que vamos a ver en las tres actividades de aprendizaje. Por ejemplo, la actividad de aprendizaje que vamos a ver hoy y dentro de 8 días está relacionada a la solución a preguntas sobre protocolos de pruebas aplicados a productos electrónicos. Entonces aquí repasaremos y reforzaremos los conceptos fundamentales sobre protocolos de pruebas. Trabajaremos con un cuestionario que les ayudará a entender cómo se diseñan y aplican estos protocolos en productos electrónicos y es una base teórica esencial antes de pasar a la práctica. ¿Ok? En la 2, en la evidencia 2 que vamos a ver pues en la tercera semana, hace relación a la clasificación de productos conformes y no conformes. Entonces, en esta evidencia desarrollaremos un protocolo de pruebas genérico como un checklist, ¿cierto? Donde vamos a aprender a clasificar productos según cumplimiento con las especificaciones. Entonces, incluso incluiremos, por ejemplo, fichas de inspección, listas de chequeo para clases de productos electrónicos. Por ejemplo, para garantizar la calidad, la confiabilidad de los productos antes de que lleguen finalmente pues al usuario final. ¿Ok? Y la tercera evidencia es una lista de chequeo de la ejecución del protocolo de pruebas. Antes se aplicará lo aprendido, desarrollando una lista de chequeo completa para la ejecución de un protocolo de pruebas. Incluirán desde la inspección visual, mecánica, pruebas eléctricas, tanto energizadas o sin energizar, evidencias que integran todo el proceso y para preparar pues todas las situaciones reales en el sector productivo. ¿Ok? Entonces, abordando, abordando esta primera evidencia, eh, hace relación pues a comprender la relevancia de las pruebas dentro de los procesos de fabricación. Entonces aquí yo les traigo un ejemplo. Aquí hay un enlace de un video. Yo pues la idea es que no lo veamos completamente. Es un video de 13-15 minutos donde hace relación a el proceso de ensamble de los televisores, ¿ok? Donde muestran pues cómo se ensambla desde el inicio y finalmente aquí nos muestran como la etapa de pruebas de calidad, o sea, es decir, donde se prueban los productos. Entonces, donde podemos identificar la importancia antes de vender, ¿listo? O llegar pues al consumidor final. Entonces, eh, ahí es donde se hace, por ejemplo, una serie de cuestionamientos de qué puede pasar si se omiten las pruebas, qué puede haber, por ejemplo, pueden haber riesgos, pueden haber demandas, pueden haber obviamente accidentes y, ¿por qué no?, la pérdida de la reputación de la compañía o el renombre de la compañía, ¿cierto? Entonces, también hay diferencias entre probar y revisar. Entonces, las pruebas son procesos estandarizados, no improvisados, obviamente, que se tienen obviamente unos protocolos. Entonces, por ejemplo, cada persona de esta línea de proceso de verificación sabe qué tiene que hacer o sabe qué puntos tiene que verificar y seguramente va en el proceso la línea de inspección y va identificando cada vez más componentes, ¿ok? Entonces, aquí queda el ensamble, perdón, el ensamble no, el video para que lo puedan ver mañana, tengan un poco más de espacio. Realmente es un video muy entretenido donde muestra pues todo el proceso, toda la tecnología, obviamente, que tiene este tipo de compañías. Y finalmente, pues nos damos cuenta de todo el protocolo y la importancia, pues, que tienen el por qué se deben probar productos electrónicos. Y entonces, ante eso surgen unos interrogantes. Es qué pasaría, por ejemplo, si el televisor ¿qué pasaría, por ejemplo, si el televisor no pasa las pruebas o si se omitieron y queda algo internamente suelto? Entonces, si uno llega y se pregunta, ¿qué pasará si sucede ese tipo de cosas? Entonces, como puede que de pronto no pase nada, el televisor puede llegar a funcionar hasta que llegue pues hasta la culminación de su vida útil o sencillamente llega y puede generar problemas de funcionamiento o
por ejemplo, peor aún, puede llegar a generar una situación de causar un cortocircuito, daño, o lecciones personales, riesgos, ¿cierto? Porque pues el componente no quedó completamente ensamblado. Y obviamente eso va a repercutir, lo que dice acá, en el tema de la reputación, en la calidad de la marca. Obviamente el día de mañana pues ya van a empezar a reducir las ventas porque las clientes o los consumidores se dan cuenta que el producto no te garantiza la calidad. Entonces, obviamente ahí es donde se da cuenta también, nos damos cuenta que la calidad está muy relacionada con el tema del servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, la calidad, obviamente, se asocia para garantizar que que el producto salga bien, pero obviamente eso de alguna manera está intrínseco el tema del servicio, que la gente quede obviamente a gusto con lo que ha comprado, ¿ok? Entonces, obviamente se ve toda la importancia de hacer las pruebas, obviamente tener unos protocolos establecidos de verificaciones, que lo vamos a ver obviamente en las próximas evidencias tipo checklist, cómo hacemos para probar, identificar qué componentes están buenos o no están en condiciones conformes, ¿ok? Em, Acá, por ejemplo, tipos de pruebas que se aplican a equipos electrónicos. Entonces, dentro de las pruebas que se aplican a productos electrónicos, tenemos unas pruebas eléctricas y unas pruebas mecánicas. Dentro de las pruebas eléctricas hay eh, pruebas energizadas, es decir, se conecta el circuito, se conecta, por ejemplo, la fuente de voltaje, o se conecta cualquier componente, un cargador de celular, ¿cierto? Y se hacen las respectivas verificaciones. Entonces, ¿qué pruebas se verifican en un cargador o en una fuente de voltaje? Entonces, primero, por ejemplo, definir si es una fuente de regulación, ¿sí? Entonces, si es una fuente con reguladores, entonces está distribuida con transformación, rectificación, eh, y a partir de ese tipo de bases, entonces hay que empezar a hacer unas diferentes tipos de comprobaciones, ¿cierto? Entonces que hay que probar el voltaje inicial, el voltaje de entrada, el voltaje que pasa por los respectivos rectificadores, el voltaje que pasa por los filtros y finalmente el voltaje que está entregando, en este caso, el regulador. Entonces hay diferentes etapas donde en cada uno de las, de las, de las procesos de la fuente hay que hacer unas respectivas verificaciones diferentes, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de componentes que tengamos. Pero también tenemos pruebas eléctricas no energizadas. Entonces, ¿a qué se referencia eso? Pues simplemente no lo voy a energizar. Sencillamente lo que hago es el equipo completamente desensamblado. Entonces, con el equipo desensamblado, entonces vamos a hacer unas pruebas, unas verificaciones del comportamiento de esos componentes. Entonces, ahorita pues vamos a ver como un preámbulo, del cómo hacemos o qué pruebas de verificaciones le hacemos a unos componentes, en este caso, pues componentes pasivos o activos de la electrónica, ¿ok? Eh, dentro de las pruebas mecánicas, entonces hay otros tipos también de comportamientos también asociados, que si son energizados, por ejemplo, entonces se someten a pruebas de resistencia, pruebas mecánicas, condiciones, pues para saber si el producto está funcionando o no. Entonces, por ejemplo, uno de los componentes que se le hace pruebas energizadas, pruebas de resistencia mecánica de materiales, es uno de los componentes que más sufre golpes. Yo diría que hoy en día puede ser el celular, ¿cierto? Entonces, el celular se le hace los diferentes tipos de pruebas, por ejemplo, de golpes, vibraciones, con el fin de verificar que los componentes hayan quedado completamente sujetos o sujetados al chasis interno, pero también con eso se verifica que hayan quedado completamente soldados, que no vayan a desprenderse fácilmente, ¿cierto? Porque obviamente un celular
está de alguna manera sujeto a diferentes tipos de golpes, que es diferente, por ejemplo, al de el tipo de uso que va a tener un computador, ¿cierto? Un computador de mesa, pues obviamente difícilmente se va a golpear. Un computador de mesa va a estar siempre ahí. Quizás un computador portátil sí tenga algunas situaciones asociadas a golpes, porque va a ser un computador que se esté trasladando de un lugar a otro, ¿cierto? Porque por lo regular las personas mantienen cargando su computador en el maletín y entonces va a estar el computador pues teniendo pues otro tipo de situaciones adversas ante ese tipo de cosas. Entonces van a haber componentes que van a tener usos mucho más exigentes que otros y basado en eso, entonces van a tener unos diferentes tipos de pruebas mecánicas asociados a este tipo de componente. También, por ejemplo, componentes asociados a condiciones, por ejemplo, extremas. Por ejemplo, si van a trabajar en situaciones, por ejemplo, ambientes salitres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con un componente donde va a estar sujeto pues a situaciones en la costa, por ejemplo, si voy a tener mi electrónica montada en un barco. Entonces voy a hacer una electrónica asociada pues a un barco que va a estar toda la vida recurriendo pues ese tipo de condiciones. Entonces obviamente tengo que preparar mis componentes para que no se deterioren tan rápidamente, no se oxiden, no se corroen por la situación del ambiente al que está. Por ejemplo, si voy a fabricar un componente que esté, por ejemplo, las personas que estudian las situaciones, por ejemplo, en los volcanes, ¿sí? Entonces, ese tipo de estructuras tiene que ser diferente, la electrónica obviamente tiene que estar mucho más robusta, obviamente sujeta, pues, que pueda soportar esos tipos de condiciones adversas. Entonces, mire que en el tema asociado a las pruebas mecánicas, pues vamos a tener diferentes tipos de situaciones y cada una de ellas, pues obviamente tiene unos requerimientos específicos, pues de funcionamiento, de fabricación y asimismo, pues se le harán las diferentes pruebas, en este caso mecánicas, ¿ok? Aquí abajito también, mire que les dejo dos videos, uno que es asociado a la prueba firma digital. Esta es una de las preguntas que hacen ahí en el cuestionario. Entonces, aquí hace referencia a la prueba firma digital. Resulta que cuando nosotros ensamblamos completamente ya una tarjeta electrónica, ¿cierto? Entonces, hay ya software que ya tienen mapeado el comportamiento, por ejemplo, de un diodo o el comportamiento de un transistor. Es decir, ya conocen la escala de funcionamiento o la gráfica de funcionamiento. Entonces, lo que hacen ellos es energizan energizan el componente y le hacen unas pruebas, es decir, le meten pulsos de voltaje, por ejemplo, al diodo, y entonces el diodo tiene va a comportarse tal cual como está mapeado la gráfica. Si hay una diferencia significativa en el comportamiento del componente, entonces lo que hace el software es decir, venga, este componente electrónico no está funcionando como debe ser, y entonces se debe retirar. ¿Listo? Entonces, ahí se hace referencia a la prueba de firma. Vamos a mostrarles un momentico como para hacer, para que ustedes vean a qué hago referencia. Les muestro acá. Vamos a ver. Démosle un momentico el volumen. Y entonces, para que miren que miren lo que yo les decía. Por acá, este es el software, ¿cierto? Y entonces el software ya identifica, mire que estas son las gráficas de funcionamiento que tiene un componente electrónico. Entonces lo que hacen ellos es, mire, por ejemplo, la gráfica de una resistencia, el software la ve como un comportamiento lineal. Es decir, cada vez que usted le aplique una corriente o un voltaje, la resistencia te va a dar unos valores una corriente, la resistencia te da unas caídas de tensión, pero las caídas de tensión son lineales, ¿cierto?
Entonces, realmente la gráfica es lineal. El comportamiento del diodo, mire que es una gráfica lineal, pero después de 0,7 voltios, él empieza a conducir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Le aplican unos voltajes inversos y tiene que dar cero, o voltajes negativos y tiene que dar cero. Y cuando ya el voltaje supera los 0,7 voltios, él conduce. ¿Listo? Entonces, esta es una gráfica del comportamiento del diodo. Entonces, esa máquina o ese software lo que hace es tener precisamente este tipo de comportamientos de estos componentes. Aquí, por ejemplo, están un comportamiento del diodo Zener. Mire, cuando el diodo Zener, mire que se comporta como un diodo convencional, pero cuando se le coloca, se le alimenta de forma inversa, mire que un diodo permite el paso de corriente en otro sentido. Es decir, que él entra en un estado de avalancha, así como lo hace un diodo convencional, pero un voltaje más bajitos. Entonces, mire que este tipo de comportamiento es diferente, el del diodo, el del diodo Zener. Por ejemplo, mire comportamientos de un transistor, ellos mapean ese tipo de comportamientos, qué pasa con ellos. Y así mismo lo que hacen, entonces prueban los componentes y con eso verifican si, mire que son las diferentes gráficas de todos los componentes que están inmiscuidos en esta tarjeta electrónica, ¿vale? Entonces, em, la máquina le ingresa un pulso a cada uno de los componentes sin necesidad de ver el funcionamiento general, porque quizás ella no tiene el software para ver cómo funciona, por ejemplo, este escáner o cómo funciona esta tarjeta o de qué poder hacer. Simplemente lo que hacen es ingresarle un pulso a cada componente electrónico y verificar que cada componente electrónico funcione de forma correcta. Eso es simplemente lo que hace. Entonces, eso hace relación las pruebas de tarjetas electrónicas con la técnica BI o más conocida como la firma digital. Esta otra, que se llama la cama de agujas, está en el minuto 405, hagámoslo acá, hace relación a una prueba de componentes. Quitémosle este coso acá. En el minuto 405 está está la prueba de cama de agujas. Entonces, mire que acá es una soldadura por ola. Es una soldadura por ola, es decir, derriten el estaño a más de 300 grados centígrados, pasa pasa la tarjeta electrónica y después la retiran y ya quedan soldados los componentes. Y esta es la cama de agujas. ¿La cama de agujas qué es? Un equipo electrónico que mide la conexión de cada uno de los componentes. Entonces, las tarjetas electrónicas hoy en día tienen que tener internamente unos orificios pequeñitos. Y esos orificios pequeñitos es para precisamente eso, para que se le haga un monitoreo a todos los componentes, es decir, hacen como una especie de firma, de firma digital, pero además verifican que haya continuidad en las pistas, es decir, que haya quedado bien soldado, que haya, o sea, eso son pruebas de calidad, ¿listo? Ya una vez hacen ese tipo de verificación y comprueban que la tarjeta electrónica esté funcionando bien, pues ya simplemente la tarjeta electrónica ya queda lista pues para el proceso de empaque, para llevarla pues a, a venderla o sencillamente para montarla en un equipo electrónico. ¿Listo? O sea, pero ya queda con el OK, con el OK. Entonces, eso hace relación pues esos dos criterios sobre la firma digital, ¿ok? Y y la prueba de cama de agujas que estamos viendo ahí. Bueno, y entonces, ¿dónde nos vamos a detener un poco? En las pruebas eléctricas no energizadas. Vamos a hacer unas pruebas eléctricas no energizadas y en la próxima clase vamos a preparar unas pruebas. Vamos a continuar viendo estas no energizadas, o sea, la segunda parte, es decir, cómo se comportan dos o tres componentes conectados, ¿sí? Es decir, conectados sin energizar, qué pasa con esos dos o tres componentes conectados. Pero hoy vamos a ver la primera parte de las no energizadas, qué pasa con los componentes cuando están en buen funcionamiento o cuando no están en buen funcionamiento. Entonces, por ejemplo, el primero, aquí viendo una tarjeta electrónica, ahorita les proyecto desde el celular para que hagamos las comprobaciones también tal cual como están ahí. Aquí ya tengo
Y ya tengo el protoboard listo para que hagamos la prueba. Entonces, lo primero, ¿cómo probar una resistencia en una tarjeta electrónica no energizada? Es decir, está completamente desconectado. Entonces, una resistencia, sí o sí, me tiene que dar un valor resistivo, ¿cierto? Em, y importante que lo probemos en ambos lados, ¿sí? Entonces, yo le coloco el multímetro, coloco el multímetro acá, le coloco el multímetro en los extremos y puede que en algún momento me pueda dar conductividad, es decir, un cortocircuito, ¿cierto? Pero eso no necesariamente me indica que la resistencia está mala, porque eso lo vamos a ver la próxima clase. Lo que me puede indicar es que sencillamente la resistencia está en paralelo con un diodo, ¿cierto? Por eso es importante que cuando yo pruebe tarjetas electrónicas en un electrónico, perdón, una resistencia en un circuito electrónico, yo tengo que probarlo en ambos lados. Es decir, me dio continuidad, me dio completamente como un corto. Lo que hago es simplemente volteo las puntas hasta que ya me dé el valor de la resistencia. ¿Ok? Eh, si me da continuidad o me da un valor de resistencia, yo podría afirmar que la resistencia está buena. La única manera que la resistencia me dé mala es que me dé completamente abierta, como este valor. Es decir, si la resistencia me da circuito abierto en las dos lecturas, cambiando el valor o la posición del multímetro, la resistencia está en mal estado, ¿ok? Entonces sí o sí hay que reemplazarla. Entonces es una forma de identificar cuando la resistencia está mal, ¿ok? Y acá pues obviamente hace alusión a unos resistencias de superficie. Entonces, por ejemplo, hoy cada vez más este tipo de resistencias se están empezando pues a ver en el mercado, ¿cierto? Entonces, tenemos estas resistencias de superficie, el último número, miren que el último número hace relación al número de ceros. Entonces, por ejemplo, este 391 me indica que el uno es el número de ceros, o sea que hay un cero, o sea, es decir, es de 390 ohmios. Por ejemplo, esta de 270, el último número me dice que no hay ceros, o sea que es de 27 ohmios. Esta, mire que es 431, hace referencia a 430 ohmios, ¿ok? Mire que acá hay otra que dice 30R9. Esa es una resistencia de más exactitud. ¿Por qué? Porque la R hace relación a una coma. Entonces, de 30.9 ohmios. Entonces se preguntarán, bueno, ¿por qué punto 9, punto 5? Ah, porque hay circuitos electrónicos donde se calcula que tiene que dar ese valor y realmente para que haya un buen funcionamiento, pues hay que colocarle el valor exacto. Por acá hay una que dice 29, 21R5. Entonces, ese R hace una referencia a la coma. Entonces, 21,5 ohmios. ¿Ok? Bueno, ahí ya tenemos ahí pues cómo probar, cómo identificar cuando una resistencia esté mal. ¿Ok? Sigamos acá. El tema de los condensadores. Entonces, en el mundo de los condensadores en electrónica, pues podemos encontrar condensadores electrolíticos, que son estos, ¿cierto? eh, Condensadores de tantalio. Entonces, estos dos primeros son condensadores que vienen polarizados, es decir, eh, hay que conectarlos respetando siempre su polaridad. Pues, por ejemplo, el de electrolítico, esta banda gris es la banda negativa y la otra parte que no lleva sería el positivo. O en este caso, miren que es como el pin más largo, ¿cierto? Estos de tantalio, miren que tiene aquí el positivo. Esta es la parte que se ve conectar en la línea positiva. Este es muy utilizado en la electrónica de filtrado, ¿sí? Más que todo pues en fuentes de voltaje. Este es utilizado en sonido o por ejemplo es muy utilizado en, en el tema
donde tengamos, por ejemplo, computadores, ese tipo de funcionamiento rápido. Estos son los cerámicos 103, son condensadores que no son polarizados, son condensadores muy pequeños. Miren que este 3 hace referencia a también, igual que la resistencia de superficie, al número de ceros, pero en este caso los valores me va a dar en órdenes de picofaradios. Entonces sería, con tres ceros, sería 10.000 picofaradios, ¿ok? Es un condensador cerámico y este es un condensador de poliéster que es muy utilizado para temas de audio, ¿ok? Que tampoco no lleva polaridad. O sea, estos dos últimos no llevan polaridad y estos dos primeros tienen polaridad. Como tienen polaridad unos y otros no tienen polaridad, entonces asimismo se reconocen en el símbolo esquemático. Ven que estos que son completamente planos son condensadores cerámicos o de poliéster y estos que vienen con polaridad, entonces mire que es el positivo es la parte plana y la parte que viene con una especie de arco, una curva, es la parte negativa. Asimismo, pues tenemos que instalarlos pues en los respectivos simuladores pues que encontremos, ¿vale? ¿Cómo probar entonces un condensador? Entonces, hay que tener ahí unas recomendaciones iniciales y es antes de probar un condensador. Y obviamente si es un condensador grande, por ejemplo, mire que estos son condensadores, por ejemplo, ya de 100 microfaradios, un condensador ya grande para 100 voltios, un condensador ya grandecito. Entonces ahí la recomendación es, a pesar de que ya la tarjeta, mire que está desenergizada, ¿cierto? Entonces la recomendación es colocarle una resistencia, en este caso es una resistencia cerámica, para que descargar el condensador, porque el condensador obviamente se queda cargado y puede generar un cortocircuito si llegamos a unir los pines, o podría, ¿por qué no explotar? ¿Sí? Entonces ahí es importante que lo descarguemos. Y antes de cualquier inspección de componentes, es decir, antes de ir a verificar cualquier daño, cualquier situación atípica que tenga la tarjeta, pues obviamente la recomendación inicial como protocolo oficial de pruebas es medir el fusible. ¿Listo? Hay muchas fallas que se han logrado corregir rápidamente sin necesidad de ir a intervenir componentes electrónicos cuando uno se da cuenta pues que el fusible está malo, ¿ok? Y eso pues hay historias muchísimas para contar. A mí me pasó una historia cuando yo trabajaba en una empresa de, de plantas eléctricas, plantas diésel. En la ciudad de Cali se ensambló la máquina, se ensambló o sea, se armó el motor llegó para reparar, pero el generador no se alcanzó a ensamblar con el motor porque había unos temas de premura, de que había que instalarla rápido, que llévenla. Entonces lo que hicieron fue simplemente prender el motor, funcionaba, listo, ya cuando llega ya la montan. Entonces esa máquina iba a instalarse en una empresa de aceite de palma africana. Y eso se da en la vía en Tumaco. Entonces, entre la vía entre Tumaco y Pasto, más o menos por allá quedaba esa empresa. Entonces, el equipo se llevó en un barco desde Buenaventura y de Buenaventura a Tumaco en barco tipo Chiva, pues ese barco dura más o menos unas 20 horas en llegar a Tumaco. Llegó ya la planta ya, entonces el técnico viajó hasta Tumaco, ellos acompañaron pues todo el proceso, cuando llegó ya la planta pues allá la empresa pues que tenía pues esa de producción de palma de aceite africano, que eso lo utilizan para temas cosméticos, para panaderías, bueno, para todo ese producto de la palma africana. Llegaron a ensamblarlo y la planta no prendió. No prendió, el señor se, se, pues como que se llenó de angustia, pues, porque eso no prendió y él le hizo una cosa, le hizo otra, se fue por lo grande. Empezó a cambiarle una cosa, empezó a cambiarle como tarjetas, empezó a cambiarle todo
Y finalmente, después de una semana, dijo, no hay más, no sé qué es. Entonces se tomó la decisión de volverlo, traer esa planta para Cali. O sea, otra vez volver a llevarlo. Llegó otra vez a Tumaco. De Tumaco montaron esa planta, esa planta otra vez en el barco, tipo Chiva, pues, con los marranos, las gallinas. Llegó a Tumaco, a Buenaventura, de Tumaco, de Buenaventura otra vez para Cali. Y cuando llegamos, entonces yo recién estaba llegado porque recién había salido del SENA. Entonces cuando me dijeron, vea, Jorge, vaya, revise esa máquina a ver qué le ve. Pero pues el jefe me dijo, me dijo como que vaya, como para que vaya a haga algo, vaya a estar haciendo ahí sin hacer nada, vaya a haga algo y me dice a ver qué es. Obviamente pues nadie pensaba nada diferente, sino que pues seguramente tenía un daño muy crítico. Y lo primero que hice yo fue esto, porque pues lo primero que uno le decían es, venga, arranque desde lo básico, empiece a verificar fusibles. Entonces yo lo que hice fue abrir el tablero de control y entonces en este caso pues no tenía estos fusibles de tubito, sino que tenía los fusibles plásticos, esos fusibles automotriz. Y entonces empecé a mirar uno por uno, uno por uno, uno por uno, y cuando vi que uno de 20 amperios estaba dañado, pues, bueno, y bueno, quizás durante las pruebas, durante todo lo que le hicieron, seguramente se dañó, pero yo también era muy escéptico de que eso era. Cuando yo le pongo el fusible, oh sorpresa, pues no me había dado cuenta que el switch estaba abierto. Cuando le pongo, el tablero se iluminó. Uy, me asusté, yo, uy, ¿qué pasó ahí? Como que, uy, entonces mi jefe, el que me había mandado, me vio y me dijo, uy, ¿qué pasó? ¿Prendió el tablero? Le dije, sí. ¿Qué le hiciste? Y no, pues le cambié este fusible. Ah, bueno, dele start a ver si prende. Y cuando di start, la segunda gran sorpresa, el equipo prendió. Y mejor dicho, ese muchacho, el electricista, pues que llevaba años, años, años allá y que obviamente era muy experto, quedó pues anonadado, obviamente con asustado, nervioso, con pena con la compañía, no solamente con la empresa donde trabajamos, sino con esa empresa pues de Palma y obviamente pues con el viaje y con todo eso pues ahí se había perdido hasta las ganancias, ahí se perdió todo. Y pues obviamente a él eso tenía que, ya sus gastos adicionales tenía que incluirlos ya la compañía donde trabajábamos, porque obviamente no se probaron, no se probó antes. Y obviamente, ¿qué moraleja me deja eso? Que uno por más experto que sea, uno no puede olvidar que siempre tiene que arrancar desde lo básico. Y desde lo básico es siempre probar fusibles. De cualquier componente que vayas a probar, pruebe los fusibles. A mí siempre me da, yo siempre, a mí me fue muy bien con ese tema de los diagnósticos, porque pues primero obviamente llegaba probando los fusibles y otras cosas a veces llegaba como tocando los cables. A ver, a veces había muchos problemitas, era por temas de conexiones flojas. Entonces a veces fallaba algo, era intermitente, yo tocaba el tablero, tocaba la tarjetica, tocaba algo y como que mejoraba bueno, por ahí está. Y fácilmente, entonces ahí uno se volvía como tenía como la malicia indígena, pero era por eso, porque uno como que venga, no lleguemos de una pues a desarmar, no lleguemos de una a reparar, sino que miremos, arranquemos de lo básico. Quererle siempre lo básico. Uno dice, ah, pues es una bobada, pero es una bobada y mucha gente lo, de alguna manera, no lo tiene en cuenta. Decirle, no, ¿eso qué va a hacer? Y finalmente terminé yendo yo a instalar la planta ya. Y pues me fue bien, de novato, lleva como 15 20 días, me fue bien y pues gracias a eso, pues obviamente cogí reconocimiento de la compañía y me empezaron a enviar pues a varias partes, pues ya por eso, por ese tipo de situaciones. Y al compañero afortunadamente no lo sacaron, pero obviamente él quedó muy golpeado, muy chocado por ese tipo de cosas. Bueno, ahorita hacemos este tipo de pruebas del cómo hacer el tema de descarga del condensador cuando tengamos con una resistencia, ¿ok? En este caso, pues, una resistencia creo que estas son de porcelana, yo creo que dije serán más resistencia porcelana. Sí, de porcelana, son resistencias de porcelana, ¿vale? ¿Y cómo es el comportamiento de un condensador? Entonces, el comportamiento de un condensador, él tiene unas situaciones, por ejemplo, de que se empieza a cargar cuando nosotros, cuando nosotros empezamos a
probarlo con la escala de ohmios. Mire que él empieza a cargarse, ¿listo? Y llega, empieza a subir hasta que llega un momento que se va a circuito abierto, ¿listo? Entonces, todo condensador tiene que hacer ese tipo de comportamientos, a menos de que esté cargado. Obviamente, si está cargado, pues no lo hace. Entonces, lo que hace uno es descargarlo, junta las paticas. Si es un condensador pequeño, si es un condensador grande, pues hay que colocar entonces la resistencia de porcelana. Y cuando ya esté cargado, es decir, cuando se nos va el circuito abierto, pues ahí lo que uno hace, lo puede hacer es probar con el multímetro en la escala de voltios para ver si cargó. Es decir, él obviamente no se va a cargar un voltaje muy alto, porque obviamente se carga con la batería del multímetro, pero obviamente no ingresa todo el valor, sino que ingresa pues un valor muy bajito. Ahorita obviamente hacemos la prueba también. ¿Listo? Para verificar pues ese tipo de comportamientos. Pero esta es como la gráfica de comportamiento pues del condensador. Es un proceso de carga y se descarga. ¿Ok? El diodo. ¿Cómo probar el diodo? Así sea un diodo Zener, un diodo rectificador y también un diodo LED. O sea, un diodo lo que hace es que en un sentido él me conduce, ¿cierto? Me conduce en un sentido y en el otro sentido él no me conduce. O en el sentido que conduce, él me tiene que dar unos valores funcionales, que son los valores de 0,6 o 0,7 voltios. Obviamente estos valores, ¿qué me dicen? Es el voltaje umbral donde él permite el paso de corriente. Por eso se llama un semiconductor, porque permite el paso de corriente bajo ciertas características, ciertas condiciones. Y las condiciones es que el valor de voltaje sea mayor a ese valor. Eso es lo que me está diciendo ese voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo energizo por debajo de ese valor, él no va a conducir. ¿Listo? Entonces, si yo energizo un diodo con 0,4 voltios, él no va a conducir voltaje. Ese valor lo que me está diciendo es el voltaje mínimo que necesita para él pasar de un lugar a otro. Eh, Romper esa barrera, esa barrera, ¿listo? De ánodo a cátodo, ¿vale? O la zona GATS, que también se conoce pues en los textos, ¿ok? Y entonces en el otro sentido, el diodo no conduce. Eso quiere decir que si un diodo me da un circuito abierto, el diodo está mal. Entonces, mire que si da un circuito abierto, el diodo está mal. Entonces, no hay nada que hacer. Cuando probemos un diodo, él me da eh, en la situación de pasar los 0,6, me da el circuito abierto, mal. ¿Listo? Él tiene que dar, eh, pues, no dejar pasar y pasar. ¿Ok? No dejar pasar y pasar. Si da circuito abierto en los dos lados, el diodo está malo. O si en los dos lados él me da circuito cerrado, o sea, es decir, no me marca los 0,6 voltios, también es un diodo que no me está, eh, digamos, trabajando las condiciones pues, que yo debería trabajar. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, está, mira que hay un puente de diodos, cuatro diodos, un puente de diodos, que están pegaditos. Es un puente de diodos, acá se alcanza a ver unos condensadores de tantalio, aquí transformadores, unas bobinas, los fusibles, eh, condensadores, ¿listo? Aquí se alcanza a ver los puentes que se hacen. Hoy en día ya poco a poco se ha ido como eliminando este tipo de puentes, ¿listo? Ya no se hacen tan a menudo, pero se siguen utilizando, ¿listo? Y finalmente el tema del transistor. Entonces el transistor, tenemos dos tipos de transistores, el PNP o el NPN, ¿ok? Entonces, en una tarjeta montada también, igual, son dos diodos unidos, base colector, base emisor, y base colector y base emisor. Simplemente la diferencia es que es uno NPN y el otro PNP. Entonces, mire que el del centro, el P, este P, eh, yo lo asocio a la base. Lo mismo acá, el centro lo asocio a la base. O sea que este NPN, la base es positiva. Y este PNP, la base es negativa. ¿Listo? Entonces, esta base es negativa y los dos positivos, lo mismo está positiva, los dos negativos. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando yo le coloco el multímetro positivo acá,
y le pongo el negativo acá, pues estoy midiendo este diodo, ¿cierto? Y si yo le coloco el negativo al emisor, pues estoy midiendo este otro diodo. Eso es lo que estoy midiendo entonces en un multímetro. Estoy midiendo dos diodos en un transistor. Y en el PNP, pues pasa lo contrario. Yo le coloco en la base el negativo y entonces el positivo, mire, lo coloco en el colector y aquí estoy midiendo este diodo. Miren, estoy midiendo el diodo, un diodo convencional común y corriente. Mire que siempre yo lo mido acá. El positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo me tiene que dar un valor. Y lo mismo acá, si paso el positivo para el emisor, también me da este valor. O sea, estoy midiendo este diodo. Entonces aquí simplemente lo que obviamente nos dice es que el transistor es una unión de dos diodos. ¿Listo? Entonces ellos también dan una escala de 0,6 voltios. Eh, ¿Cuál es el emisor? El que me dé un poco más. ¿Listo? El que me dé un poco más es el emisor. Entonces, por ejemplo, si yo mido, yo coloco el negativo acá y el positivo lo tengo acá. Y aquí me dio 0,62 y aquí me dio 0,61. Entonces, este es el emisor. ¿Por qué? Porque me dio más. El emisor siempre da más caída de voltaje. Y el colector es el que da menos. O sea, es decir, por defecto yo ya descarto que el colector es el pin siguiente. ¿Ok? Bueno, vamos entonces vamos a hacer las pruebas. Hagamos las comprobaciones del día de hoy, porque ya ahí termina. Entonces, voy a compartirles aquí pantalla, regalen un segundito, ya voy a montar, voy a ingresar por el celular. Listo, aquí ya estoy con el celular, ya lo voy a conectar, entonces, bueno, vamos entonces, nos devolvemos, vamos a medir resistencia, ¿listo? Ya eso lo sabemos, ya esto lo sabemos, de todas maneras hagamos la introducción. Entonces, todo. Listo. Entonces, bueno, aquí tengo el valor, aquí tengo una resistencia, aquí tengo una resistencia, vamos a ver, listo, aquí ya estoy bien. Aquí tengo una resistencia de X valor, pero no sé qué valor es. Entonces, yo puedo arrancar desde la parte más alta hasta la parte más baja. Entonces, voy a, voy a arrancar desde la parte más baja, sin saber qué valor tiene. Entonces, mire, ahí me dio un valor infinito, porque el circuito se fue abierto. ¿Listo? Entonces lo que voy haciendo es voy a subirle un poquitico más en la escala, porque la escala me está dando que el valor de la resistencia es mucho más alto. Ella me dio. Entonces lo que me está diciendo que es un valor de 217 voltios. ¿Ok? Vamos a montar aquí el diodo para hacer el uso de que tenemos un componente, otro componente paralelos, pero vuelvo y repito, en la clase vamos a ver eso. Vemos qué pasa con los componentes cuando están en paralelo junto con otro. Pero vamos a hacer este tipo de componentes. Listo. Entonces miren que ahí conectamos otro diodo ahí en paralelo. 216, miren, nos dio. ¿Y qué pasa? Lo pongo por acá. En este caso nos da el 216 y nos da 216. ¿Listo? Si por algún motivo, si yo tuviera un diodo con un cortocircuito, ¿sí? Es decir, este diodo estuviera malo, estuviera en corto, entonces, ¿qué pasaría?
con este valor. Yo cuando lo mida, entonces la medición no se va por la resistencia, sino que se va internamente por el diodo. Así es como si colocaría una línea. Vamos a colocar por acá una línea. Entonces me dan los valores diferentes. Por eso, por ejemplo, aquí tengo esta medición. ¿Listo? Entonces, miren, me da cero, ¿cierto? Y entonces lo invierto por acá y me dio otro valor. Entonces yo digo, bueno, en este caso la resistencia está mala, ¿cierto? Porque no me está dando el valor. Pero ahí en ese tipo de comprobaciones yo tengo que verificar es qué componente yo tengo montado de forma paralela. Porque si yo tengo un componente que está en cortocircuito, yo puedo terminar extrayendo un componente que puede que esté bueno. Entonces es importante verificar si el componente que está al lado puede que esté en corto. Y sea el componente del lado lo que esté generándome una lectura, en este caso, errada. ¿Ok? Bueno, el otro componente, ahora, y una resistencia no puede nunca darme circuito abierto. ¿Ok? Si una resistencia me da circuito abierto, es decir, yo la sigo subiendo. En este caso, por ejemplo, puedo tener una resistencia de 2 megaohmios, pero como la probé en esta escala pequeña y entonces me dio abierta, entonces yo no puedo decir de buenas a primeras, venga, esta resistencia está mala, porque la teoría me dice que si la resistencia da abierta, entonces está mal. No, primero yo tengo que descartar y subiendo las escalas, o si puedo hacer la lectura directamente de los colores, identificar qué valor tiene. Si no puedo hacer la lectura fácilmente, pues porque los colores están errados o los colores están situaciones pues que sea difícil la lectura, entonces lo que hago es subirlo hasta la escala más alta de 20 megaohmios y si ya definitivamente no me da ningún valor, si sigue abierto, pues mi conclusión o mi diagnóstico es que en este caso la resistencia está abierta. ¿Ok? Vamos a mirar, en este caso pues tenemos el condensador. Entonces, ¿qué nos dice ahí la teoría? Que vamos a conectarle entonces una resistencia de porcelana. Entonces, antes de yo ir a medir este tipo de componentes, lo que hago es coloco una resistencia, en este caso de una de 10 ohmios, ¿no? Y acá, listo. Entonces ya con eso, lo que hago es eh, cortocircuitar el condensador para que el voltaje pues, que tiene el condensador ahí almacenado pues, se descargue, ¿listo? Y de pronto que el condensador no me vaya, si se juntan los pines, no vaya a estallar, ¿listo? Esa sería como la recomendación inicial. ¿Cómo probamos un condensador? Como este es muy grande, quizás se nos va a demorar un poquitico más, pero vamos a hacer la prueba con uno, quizás uno más pequeño, a ver qué pasa. Vamos a hacer las pruebas de comportamiento, a ver qué pasa con estos valores. Le miremos ahí, a ver, pues le coloco aquí el negativo, positivo, vamos a subir un poquitico más, ¿qué pasa ahí? Cuando lo subo, subamos un poquito, y si no le volteamos las puntas. Vamos a invertirle aquí las puntas. Miren, se fue un abierto. ¿Sí lo ven? No sé si lo alcanzaron a ver, fue como muy rápido. Voy a cerrarle las puntas y le subo más en la escala para que lo haga más lento. Miren, ahí lo va subiendo y se fue abierto. ¿Listo? Voy a cerrarlo aquí un poquito. Si lo hago con ese grandote que estaba ahí, seguramente se nos va a demorar muchísimo. Voy a subir un poco más la escala a 2 megas para que lo haga más lenta. Miren, ahí está subiendo, miren. Como lo coloqué en 2 megas, se va a demorar mucho más. A veces se demora muchísimo. Ahí lo que nos está mostrando es que se está cargando el condensador. ¿Listo?
Entonces, ¿por qué en escala de ohmios? Porque en escala de ohmios está trabajando con la pila del multímetro. ¿Ok? Ahí es importante que en la escala de ohmios no vayan a medir tensiones, ¿vale? Porque pueden dañar el multímetro. Es como el punto más susceptible que tiene el multímetro cuando está en escala de ohmios. Estamos trabajando ahí directamente con la resistencia, con la batería. Obviamente ahí difícilmente, ahí obviamente una medición de voltaje o peor aún medir un toma corriente ahí es prácticamente dañar el multímetro. ¿Ok? Entonces, quitémosle esto, pongámoslo más bajito porque si no nos va a demorar toda la vida. Ya listo. Miren que ya carga. ¿Listo? Vamos a voltearlo a ver qué pasa con esa carga. Ahí, vuelve y carga y se nos va. ¿Sí? Miren, lo que yo estoy haciendo es invertir las puntas para ver el cargue en ambos sentidos y se va infinito. Se carga, miren, y se carga y se va abierto. ¿Listo? Entonces, miren que ya nos cargó en este caso, pues el condensador. Es el comportamiento ideal de él. Ahora nos vamos acá a la escala de voltios. Vamos a medir cuánto tiene. Mire que nos marca 0,5. Muy bajito, pero nos marca una tensión. ¿Listo? Ahora, yo puedo, en este caso, volverle a colocar las resistencias de porcelana que vimos ahorita, ¿cierto? Es un condensador muy pequeñito. Realmente no, estos condensadores no, pues no van a tener ese tipo de comportamiento de generar estas cargas pues, de explosión, nada de eso. Pero puedo hacerlo. Es decir, descargo. Vamos a ver si quedó tensión. Estaba marcando 0,5. Vamos a ver. Mire que ya quedó cero. ¿Listo? Y ahorita nos marca 0,5. ¿De acuerdo? Volvemos a cargar. Vamos a cargar. Cargo infinito. Cargo por el otro lado. Finito. Ahorita voy a descargarlo aquí internamente. Vuelvo y repito, o sea, esto se puede hacer, pero porque este condensador es pequeñito. Esos grandotes no lo vayan a hacer. Prohibido hacer eso. No los grandotes. Y entonces, bueno, pero no me dio el voltaje. Pues hagámoslo otra vez. Hagamos la carga y mismo el voltaje otra vez. Mire, ya lo cargué. ¿Listo? Vámonos a voltaje. Sí, 0,5, ¿no? Porque tengo la escala de 2 voltios. 0,4. Pues les voy a cerrar. Ya lo cerré. Lo puse en corto. Esto es lo mismo que yo hago con la resistencia. Pongo en corto. Cero, ¿sí? Mire que me daba 0, 500, que era lo mismo el 0,5 porque tengo la escala de voltios. Ahí ya se puede hacer. Entonces, lo cargué, lo descargué, lo descargué y lo descargué. Entonces, con esto pude comprobar que el condensador está funcionando bien. Es una prueba que se puede hacer en la tarjeta. ¿Listo? O sea, es decir, lo pongo en la tarjeta sin necesidad de desmontarlo, lo pruebo. Entonces, ya con esto descarto que el condensador está bien. Pero obviamente hay que tener unos criterios de verificación dependiendo si tengo comportamientos, componentes en paralelo, ¿ok? Y eso es lo que vemos en la próxima clase. ¿Qué viene ahorita? El diodo. Bueno, el diodo también ya lo vimos ahorita. Vamos a colocar acá. El diodo más grande. Yo creo que este no entra porque este lo compré para unas cuentas. Muy pequeños. Entonces, allá. Pues el diodo. Es el diodo. Lo coloco en la escala de diodos. Multímetro. ¿Listo? Entonces, está en polarización directa, es decir, ánodo, y el cátodo está acá, que es en la parte de la línea gris. ¿Listo? Entonces, miren que está polarización directa. Entonces, lo está dando 557, pero en este caso esa medición es de 557 milivoltios o
en los textos se encuentra como 0,6, ¿no? 0,6, con 558 milivoltios. Esos 558 milivoltios, como les decía ahorita, hacen relación al 0,6 voltios, que este diodo, si yo le coloco menos de 0,6 voltios o menos de 0,558 milivoltios, o 558 milivoltios, él no va a conducir. ¿Listo? Si yo le pongo 0,4 voltios, no va a conducir. 0,3 voltios no va a conducir. Tengo que analizarlo con más de 0,6 voltios para que él conduzca. ¿Listo? O sea, él conduce bajo ciertas características. Y por eso se llama entonces un semiconductor. ¿Listo? Entonces, polarización directa. Y los diodos cuya medición me da por encima de los 500 milivoltios, es un diodo construido cuya fabricación es de silicio. Los diodos que me midan 300 milivoltios o menos son de germanio. ¿Ok? Pues en este caso son diodos de silicio. Si lo invierto, polarización inversa, no me va a conducir al circuito abierto. ¿Ok? Que es el comportamiento normal del diodo, ¿ok? Y por último, veamos acá el tema del transistor. Entonces, veamos acá un transistor. Tenemos transistor boot 11A, ¿listo? Es un boot 11A, listo, allá quedó. Entonces, miremos. Lo mismo, entonces, como veíamos ahorita, un transistor, son dos diodos en uno, ¿cierto? Lo que yo tengo que averiguar es si es NPN o PNP. Entonces, como yo no sé qué diodo es, ahora ustedes pueden buscar ahí en la ficha técnica del boot 11A, BUT 11A. Voy a dejar el negativo fijo en el primer pin. ¿Listo? Entonces miremos. Aquí, mire, no me dio. En este no me dio. ¿Listo? Miren, ni en el segundo me dio, ni en el segundo me dio. Corro la punta para el segundo pin. Ven acá, me dio 545. Es decir, que ahí hay un diodo que este es el ánodo y este es cátodo, miren, porque mire que está dando un valor de 546. Ahí hay un diodo. O sea, hay un diodo que viene así, ánodo, cátodo. Vamos a ver acá qué hay, pero no hay acá. Mire que hay en un lado, pero en el otro no. Para yo hallar la base, tiene que darme los dos lados, ¿ok? Tiene que darme los dos lados. Entonces voy a probar por último la tercer pin. Alcanzan a ver ahí. Me dio, miren que me dio en este primero, ¿sí lo ven? Y lo probé en el segundo, no me dio. O sea que descarto que la base sea negativa, ¿ok? O sea que si nos vamos al NPN o PNP, yo descarto que sea PNP, porque la letra del centro del PNP es negativa. La descarto que sea PNP. Voy a, voy a, voy a probar si es NPN. La letra del centro de NPN es P, que es positivo. Entonces, dejo el primero positivo acá, es el que voy a dar fijo. Entonces, miren, dejo el primero acá y me dio, miren, 548, 47. ¿Listo? Ahora voy a probar el segundo. Ah, me apagó. 548 y este 556. Miren, entonces ya allí la base, ¿sí? Porque la base me da con los dos, cuando me dan las dos puntas, ya allí la base. Entonces, como me dio la base positiva, entonces es un NPN, ¿ok? NPN. ¿Y cuál es el emisor? Mire, nos vamos acá, 548, 556. Mire que da un poco más el emisor. ¿Listo? Entonces, base, colector, emisor. ¿Listo? Y es un NPN. Entonces, vamos a ver, voy a dar acá compartir, voy a proyectar acá en el computador. Vamos a ver si con el, con el
Vamos a ver si en el datasheet que encontremos o en el internet, a ver qué nos hace la acá. Es put 11A, 11A. El datasheet o imágenes. Vamos a meter, miren que aquí está el boot 11A. Siempre que hay, como por acá, uno que tenga este. Miren acá. Mira que acá me sale que es un encapsulado TO220. Sí, efectivamente es un TO220. Este tipo de encapsulado es TO220. Y miren el símbolo, miren lo que me sale acá. La, la base es el uno, miren, efectivamente cuando lo miramos, ¿se acuerdan que encontramos que era la base era el uno? El 2 es el colector y el emisor, porque no dio más. El emisor es el tercero. Entonces, efectivamente, miren que los que acabamos de medir, eso es tal cual, pues, lo que encontramos. Y habíamos dicho que en la medición nos dio positiva la base, o sea que es un NPN. Mire que acá está el símbolo, la flecha hacia afuera, NPN. ¿Listo? NPN. Si fuera un PNP, bueno, me hubiera dado la base negativa y la flechita estaría hacia adentro en el símbolo. ¿Ok? Entonces, ahí tal cual, con eso pues corroboramos. Entonces, listo muchachos, eso es lo que quería mostrarles hoy, digamos, las pruebas eléctricas no energizadas. En la próxima clase tengo un material ya con otros componentes en paralelo, cómo se comporta un condensador con resistencias, cómo se coloca, cómo se comporta eh, un diodo con resistencias, todos, digamos, obviamente nos va a servir para poder hacer estas pruebas eléctricas. ¿Por qué? Porque en la evidencia 2 que sigue nos toca tener cualquier elemento para hacer comprobaciones. Entonces, por ejemplo, puede ser un cargador de celular, puede ser un cargador eh, de un radio, una fuente, bueno, lo que ustedes quieran, para hacer el protocolo de verificación, donde ustedes escogen si la quieren hacer pruebas energizadas o pruebas sin energizar. Yo, yo recomendaría, por temas de seguridad y por temas de, de evitar un cortocircuito, que hiciéramos pruebas no energizadas. Igual con las pruebas no energizadas se puede diagnosticar de la misma manera. Solamente hay casos muy puntuales donde definitivamente hay que probar el circuito energizado porque son fallas intermitentes, ¿sí? Bueno, pues son situaciones que no se ven con regularidad, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud y si no, pues mañana les envío este material junto con la grabación del día de hoy. Agradecerles pues que se hayan conectado el día de hoy. Muchas gracias, profe. Todo muy bien. Bueno, listo, vale, Julián. Wilmar, ¿alguna pregunta? No, señor. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Igualmente ustedes una feliz noche. Entonces mañana de inmediato le envío este material, ¿vale? Eso, profe. Feliz noche. Hasta Bueno, luego. igualmente ustedes una feliz noche. Chao.